los mejores ingenieros. Dice un buen amigo, que es uno de los fundadores de Google Earth, me decía hace poco, dice, mira, la diferencia entre un buen programador y un programador extraordinario es de 10 órdenes de magnitud. Y los que se conformen con buenos programadores lo van a tener muy complicado. Si quieres realmente tener éxito en el desarrollo de las nuevas tecnologías, tienes que tener al mejor programador que puedas encontrar. Pero al mejor. O sea, una línea de código extraordinariamente bien hecha por un tío que es un fiera tiene unos efectos, tanto en ahorro de consumo de máquinas como en minimizar los posibles fallos que pueda tener en el desarrollo de tu producto, que no tiene nada que ver con las líneas de código estándares que un buen programador te puede hacer. Y esto lo he aprendido con los años. El 20 existe y es lo que es porque nos hemos traído al mejor talento que hayamos podido encontrar. O sea, tenemos más de 1.000 millones de páginas vistas al día. Eso es inaudito en el Internet de España. La mitad de 20 son extranjeros, una cuarta parte son americanos. El director de tecnología fue uno de los fundadores de Facebook, del equipo inicial de los fundadores de Facebook. La forma en la que se sirven las imágenes, esto es para los técnicos, hace que los niños puedan navegar de foto a foto en milésimas de segundo, que con un estándar tradicional de navegación no podrías hacer, una forma de cacheado. Las bases de datos están construidas de una manera que se permiten cientos de millones de operaciones todos los días sin saturar la base de datos. Tenemos la infraestructura de CPUs más grande de España, en cualquier página de Internet. Y mantener esta infraestructura no sería posible. Y esto lo he vivido yo, no solamente en Google, sino en una aventura emprendedora mía. Soy presidente del Consejo de Administración y estas decisiones han tomado en el Consejo. Como con el talento que encontrábamos aquí en España no podíamos hacer esto. Entonces, cuando he escuchado que hay un par de estudiantes de ingeniería, tenéis que apuntar altísimo, tenéis que ir a por la frontera del conocimiento en las ciencias de la información, de la informática. Porque solamente en esa frontera de lo mejor que puedas hacer desde el punto de vista tecnológico, vas a poder reducir el riesgo de tu idea. El embrión tecnológico de cualquier empresa de Internet de nueva creación es fundamental. Y el que diga lo contrario se está equivocando. Entonces, pide consejos a expertos, aquí hay muchos, una empresa que se llama Internet Atapantes, y pueden ayudar. Porque solamente desde un profundo conocimiento tecnológico de lo que Internet puede hacer, se va a poder garantizar el éxito. Otro aspecto fundamental